Buenas tardes, mi nombre es Carlenis Araguache, pertenezco a la sede principal de Barcelona y voy a hablarle un poco sobre mi proyecto de inversión. Para esto necesitamos un planteamiento de problema y una manera de invertir es la creación de empresas. Sin embargo, se ha demostrado que solo la minoría de los nuevos negocios tienen éxito y que la mayoría de los negocios que han sido exitosos han desarrollado una planificación cuidadosa antes de poner en marcha una inversión. En Colombia, que es donde resido actualmente, existen pocas empresas o asociados que se dedican a la fabricación de tanques industriales y en este proyecto busco la constitución de una empresa que fabrique dicho producto. Para eso es necesario estudiar la viabilidad del proyecto. Entonces, decidimos construir una planta dedicada a la fabricación de tanques industriales y queremos demostrar ser una empresa de confianza que apuesta para evolucionar el alcance y la calidad de los servicios a nivel nacional. Para ello se decide hacer un estudio técnico y financiero que muestre la factibilidad de invertir en dicha planta. Puedo describir este proyecto de inversión como aquel que necesita recursos para concretarse. Por lo tanto, antes de llevar a cabo, es pertinente evaluar lo establecido anteriormente. Este proyecto presenta características de ingeniería económica que son las propias. Estos nos obligan a seguir etapas de elaboración y presentar formas particulares en este proyecto. Entonces, se estudia la conveniencia de construir una planta para la fabricación de tanques con una inversión de 80 millones de pesos, los cuales 20 millones corresponden al valor del terreno, 40 millones al terreno, 8 millones al capital de trabajo y 12 millones a gastos preoperativos como las licencias, los permisos, gasto de construcción, comisiones, en general todos los gastos de operación. La planta tendrá una vida útil de 10 años y se desprecia en líneas rectas. Según un estudio de mercado por el cual se pretende pagar 15 millones de pesos, se estima que el volumen de venta será de 100 unidades durante el primer año, con un incremento del 4% anual. Se prevé que la planta venderá a finales del quinto año 22 millones de pesos colombianos, que el capital de trabajo inicial se recupera en 100% y que las inversiones adicionales en capital de trabajo no se recuperan. Los gastos operacionales se estiman en 3 millones de pesos colombianos con un incremento del 3% anual y la tasa tributaria es el 35%. Acá vamos a estudiar a la rentabilidad del proyecto con una tasa de oportunidad del inversionista del 15% efectiva anual. La rentabilidad de este proyecto si los terrenos son de propiedad del inversionista, los cuales se podrían arrendar durante 5 años con un pago único en el primer año, es decir, 10 millones de pesos colombianos. Y la rentabilidad del inversionista si el capital de trabajo se financia con un crédito de 3 años a una tasa del 18% efectivo anual con el pago de cuotas anuales. Lo primero en solucionar es que hay que calcular la rentabilidad del proyecto, considerando que toda la inversión inicial se cubre con recursos del inversionista. Se requiere calcular los flujos netos del efectivo, que arroja como resultado los valores del valor presente y de la TIR, utilizando como tasa de descuento la oportunidad del inversionista. Teniendo en cuenta todos estos datos, tenemos los terrenos, que es un activo fijo no despreciable de 20 millones, la planta, los gastos preoperativos, nuestra capital de trabajo, menos el estudio del mercado. Esto nos da 80 millones de pesos, que es nuestra inversión inicial. Tenemos los cálculos de depreciación de activos fijos y amortización de activos diferidos. Y esto es, la depreciación anual es igual a 40 millones entre los 10 años de vida útil de la empresa, nos da un total de 4 millones. Los gastos preoperativos se amortizan en líneas rectas en un periodo de 10 años. Entonces sería los 12 millones entre 12, que es 1.200.000. La inversión en activos fijos se recuperará mediante la depreciación y la que hace en activos diferidos se recupera mediante la amortización. La amortización es de 15 millones entre los 10 años de la vida útil de esta empresa y nos da 1.500.000. El total de cargo anual por depreciación y amortización son de 6.700.000. Entonces los ingresos por venta de productos y costo de producción se ven indicados en la siguiente tabla, como la pueden ver.
Después hacemos una inversión de capital. Una vez el incremento de la capital de trabajo por efecto de la inflación debe ser financiado con el propio flujo de efectivo que genera el proyecto. Allí se puede ver expresado también la tabla de la capital del trabajo y de la inversión de tal capital. El cálculo del valor de rescate no es más que el costo histórico y el costo menos la depreciación acumulada. Eso me dio un total de 6 millones. Se prevé vender la planta a finales del año quinto, hay que recordar en 22 millones, valor superior al valor en libros, por lo tanto hay una ganancia de 2 millones de pesos que genera un pago de impuestos. Podemos observar en la tabla nuestros siguientes 5 años, y nos arroja un valor presente neto de 3.586.316, es decir, que el proyecto es aceptable. Y la TIR nos arroja un 16,64% se acepta el proyecto, porque con una tasa del 15% anual, el BPN es igual a 3.586.316, es decir, mayor que cero, y la TIR de 16,64% anual mayor que la tasa de descuento del proyecto, o sea, quiere decir que se puede aceptar. Ahora, para calcular la rentabilidad del proyecto, asumiendo que los terrenos son propios del inversionista, en el flujo de caja del proyecto del periodo 0 se descuenta el valor de los terrenos, quedándonos un flujo neto efectivo de 60 millones. Y el año 1 tenemos un costo tenemos un pago único de arriendo de 10 millones de pesos. Entonces el año 1 nos quedan 11.550.000, dándonos un aumento al BPN de 14.890.664 y la TIR de 23,01% anual, por lo que el proyecto sigue siendo rentable. Ahora, se requiere, antes de construir el flujo de caja del inversionista, analizar el comportamiento del crédito bancario. Como son 3 años, se puede ver el saldo. Ya al tercer año, sin ningún retraso, queda saldado esta deuda. Ahora, el flujo de la caja de inversionista nos dice que el valor presente neto es de 3.917.476, es decir, se acepta el proyecto. Y sobre sus aportes es de la TIR de 16,91% anual, es mayor que la tasa de oportunidad del 15% anual. En resumen, el proyecto es rentable con financiamiento o sin financiamiento. El KUE nos da 20.890.877. Y en la tabla de recuperación tenemos que después del segundo año se recupera la inversión. Sigue siendo viable invertir. En conclusión, una evaluación económica de proyecto, a pesar de requerir de una extensa recopilación de información, manejo y análisis de la misma, ofrece resultados simples y de fácil interpretación, tales como el valor neto, la tasa interna de retorno, el rendimiento de la inversión, los cuales fueron empleados en este proyecto. Estos facilitan en gran medida la toma de decisiones, que para este caso se enfoca en la factibilidad financiera de la creación de una empresa. Como se observa en el proyecto, este obtuvo indicadores con resultados favorables, lo cual nos indica que el proyecto puede dar una tasa mayor a la establecida, es decir, los inversionistas lograrán obtener un buen rendimiento. El rendimiento sobre la inversión muestra la ventaja que tiene cada peso del capital invertido respecto a la unidad del proyecto. Muchas gracias.